mensaje, o sea, como que muchos. Entonces me decidí a escribir una versión nueva, totalmente nueva, para compartir con ustedes y con todos esos hermanos que están queriendo tener sobre este tema para compartir con otras personas. Así que hoy vamos a estar hablando sobre citas divinas con un final feliz. Así que comenzamos aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8 y versículo 26. Todo el mensaje va a estar en el libro de Hechos hoy. Así que aquí Hechos, el capítulo 8, versículo 26, dice la palabra que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Aquí este pasaje, hermano, nos habla acerca de un hombre eunuco, un hombre influyente, un hombre vinculado en los altos lugares de la política. Era algo así como el ministro de Economía en Etiopía, ya que él estaba sobre los tesoros de la reina de Cándace. Era un hombre de piel oscura, pero con un alma inquieta. Quería saber del Señor. Y varios días le llevó ese viaje desde Etiopía hasta Jerusalén. Y allí en esas grandes festividades donde se acostumbraban a cantar salmos y hacer fogatas en las esquinas y se leían porciones del Antiguo Testamento, del Tanaj, y había gente que predicaba y todo era un ambiente teológico. Todo lo que se hablaba allí era sobre la palabra de Dios. Había algunas fiestas como la Pascua que agrupaban más de 1,5 millones de personas allí en Jerusalén. En una de esas festividades llegó este hombre eunuco con sus inquietudes espirituales, pero nadie le predicó de Cristo. Pasaron las horas, los días, y el hombre ya se volvía para su pago. Iba en el desierto. Y aquí empieza a activarse una cita divina. Dice que el Espíritu Santo fue y habló con Felipe, el evangelista. Pues este Felipe que habla aquí es el evangelista. Y él venía de hacer un ministerio en los primeros versículos de este capítulo en Samaria. Había hecho todo un avivamiento espiritual. Gente se había convertido, incluso un mago llamado Simón que engañaba a la gente. Él también llegó a creer en el Señor. La gente se bautizaba. Una gran actividad tenía Felipe como predicador, y el Espíritu Santo lo miró como un instrumento y le dijo: ve al desierto en el camino de Gaza y allí hay un carro, acércate a él. Es decir, que el Espíritu Santo planeó ese encuentro, el Espíritu Santo planeó esa cita divina. Una cita divina, hermano, es cuando Dios pone en nuestro camino una persona interesada en escuchar el Evangelio. Eso es una cita divina. Nosotros tenemos muchos encuentros con personas, pero algunas de ellas nos hablan acerca del fútbol, otros nos hablan acerca de la política, otros nos hablan acerca de las modas, otros nos hablan acerca de la economía, nos hablan una gran cantidad de temas, pero no tienen interés de hablar sobre el Evangelio, sobre la palabra de Dios. Y nosotros nos involucramos en muchas y largas conversaciones, pero lejos del Evangelio. Pero una cita divina es cuando se pone en nuestro camino una persona puesta por Dios, con deseo de escuchar el mensaje del Evangelio, con deseo de conocer acerca de Dios y su palabra. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, prepara citas divinas. Nosotros deberíamos tener citas divinas, nosotros deberíamos orar por citas divinas.
Deberíamos orar a Dios para que Él prepare esa clase de encuentros con personas que estén con corazón abierto para escuchar y para recibir el mensaje del Evangelio. Este hombre eunuco, con sus inquietudes espirituales, nadie le predicó de Cristo, nadie le predicó cómo ser salvo, pero de un modo u otro, él encontró y compró un rollo del profeta Isaías. Así que tenía todo el libro del profeta Isaías en su poder, y donde él estaba leyendo en el momento que se encuentra con Felipe, es lo que para nosotros es el capítulo 53 de Isaías. La profecía acerca de Cristo. Así que Felipe se acerca al carro tal como el Espíritu Santo le indicó e inicia la conversación. Observe esto ahora, por favor. Dice aquí Hechos capítulo 8, versículo 30. Dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ese es Isaías 53, que habla acerca del Señor. Así que ahí va el eunuco leyendo eso, pero no entendía. Y entonces lo invita a Felipe a que se acomode en el carro a su lado y que le explique esa escritura. ¿Y qué es lo que hace un predicador? Predica. ¿Qué es lo que hace un predicador? Ensaya el ejercicio de abrir la boca para hablar del Señor. Hay gente que abre la boca para hablar de más. Hay gente que abre la boca para hablar cosas negativas, contaminar un ambiente, infundir desánimo. Pero el predicador tiene que abrir la boca para hablar el mensaje del Evangelio. Pues mire lo que sucede aquí. Dice versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces Felipe, ¿qué hace el predicador? Abre su boca, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Eso es lo que se debe hacer en una cita divina. Inevitablemente en una cita divina se habla del Evangelio de Jesús. Y ahí le empezó a hablar Felipe y empezar a predicar. Verso 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí está una cita divina con final feliz. Ese hombre había salido con su alma hambrienta de Jerusalén. Mucha fiesta, mucho ruido, mucho cántico, mucha predicación, pero su alma estaba vacía, no lo tenía Cristo como el Salvador. Esa experiencia la iba a tener en el desierto. El Espíritu Santo preparó ese encuentro y ahora el hombre creyó en Jesús, fue bautizado y siguió alegre su camino. Toda persona que conoce a Cristo como el Salvador inevitablemente tendrá alegría en su camino. Pues eso es lo que produce la salvación eterna que nos da el Señor. Dice, subieron del agua y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y Felipe se fue a otro lugar que se llama Azoto y allí estuvo predicando la palabra de Dios y por las ciudades de Cesarea. Un instrumento de Dios, un hombre que se acostumbró a tener citas divinas, cosa que nosotros necesitamos. Hay que animarse, hermano. A veces es nuestra timidez. A veces son nuestros temores, nuestras inseguridades. A veces es el miedo a no saber qué decirle al incrédulo, cómo guiarlo al conocimiento del Señor. Pero hay que pedirle al Espíritu Santo que Él prepare esa cita divina y nosotros ponernos en sus manos y transformarnos en instrumento para que una cita divina sea con un final feliz. Un hombre salvo, un eunuco, un hombre, un líder político, un economista de Etiopía. Ahora les hablaré acerca de un hombre llamado Eneas.
Aquí nomás, muy cerca, en el capítulo 9 de Hechos, versículo 32. Observe ahí la palabra de Dios. Dice Hechos, el capítulo 9, verso 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Así que aquí viene Pedro en sus viajes misioneros, guiado por el Señor, un hombre con un corazón misionero, apasionado por las almas. Llegó allí a la ciudad de Lida. Esa ciudad está allí rodeada por unos cerros, es un valle Lida, y esos cerros son los que forman la zona de Sarón. Tanto escuchamos sobre la rosa de Sarón, pues de esa región se trata. Y allí vino Pedro, dice la Biblia, para visitar a los hermanos, los santos que vivían allí. Y de pronto él se entera acerca de un hombre que se llamaba Eneas, que hace 8 años estaba postrado, paralítico. Hay algunos que debaten, porque si Pedro fue a ver a los hermanos, quizás un hermano le dijo: hay un hermano allá que está postrado. Hay otros que piensan, dice que Eneas era un incrédulo, y fue salvo allí. Pues puede ser, porque cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, capítulo 9, del verso 1 al 7, se nos habla de que un paralítico fue traído delante de Jesús. Y el Señor Jesús le dijo al paralítico, dice: tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y levántate y ve a tu casa. Porque el Señor mismo explica en ese pasaje de Mateo que es la misma cosa decirle: tus pecados te son perdonados, que levántate, toma tu lecho y anda a la casa. Así dijo Jesús, es lo mismo. Así que este Eneas, el cual escuchó al predicador que le dijo: Jesucristo te levanta, levántate, le dice Pedro, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Así que se levantó, fue salvo y se levantó, o si ya era salvo se levantó, y el testimonio fue para los que están en el versículo 35. Porque aquella gente vio ese milagro. Todos sabían que Eneas estaba postrado por 8 años. Todos sabían que él era paralítico. Y ahora lo ven allí arreglando su cama, quizás con una sonrisa, con buen ánimo, una vida nueva, una experiencia nueva. Ahora estaba de pie. Y la gente que vio eso, dice ahí el versículo 35, dice: todos los que vieron y que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquella gente vio ese hombre de pie y la inquietud se despertó en sus corazones, y Jesús es sanador, queremos que sea nuestro Salvador, y se convirtieron al Señor. Citas divinas, el Espíritu Santo guió a Pedro a ese lugar, a ese encuentro con los hermanos y con las personas, y el resultado de esa cita divina fue presentar a Cristo como el sanador y como el Salvador, y la gente se convirtió. Y otra cita divina con final feliz. Un final feliz. Pues le hablaré de otra aquí muy cerquita, en el libro de Hechos, en el capítulo 10, quizás en la misma página donde usted está. Este hombre que vemos aquí, él es el primer gentil que llega a creer en el Evangelio. Por lo tanto, este capítulo es un capítulo bisagra en la historia del cristianismo. Porque ahora, a partir de este capítulo, no solamente judíos, ahora los gentiles también empiezan a ser salvos. Observe qué experiencia tan linda. Aquí en Hechos capítulo 10 y el versículo 1, dice la palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Algunos de ustedes conocieron o han oído acerca de otro Cornelio que se llamaba Cornelio Saavedra. ¿Sabían de ese hombre? ¿Saben que ese hombre nació en Potosí? ¿Y sabe que ese hombre nacido en Potosí fue el primer presidente en la Argentina? Así que guárdense en eso.
El primer presidente que tuvo la nación argentina fue un boliviano llamado Cornelio Saavedra. Pues vamos adelante ahora a la Biblia, dejémoslo al potosino. Dice acá el versículo 10, dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Pasemos a explicar qué es lo que estaba sucediendo aquí. Tenemos un hombre en Cesarea, se llamaba Cornelio. La Biblia dice que era un centurión, era el líder de una compañía que se llamaba la Italiana. Ahora quiero que ustedes sepan esto: los romanos se manejaban en legiones. Muchos de ustedes saben que el Evangelio usa esa palabra en cuanto a demonios una vez, ¿no? ¿Se acuerdan aquel gadareno que se llamaba legión? Una legión se componía de 6.000 soldados. Y luego la legión se dividía en 10 grupos que se llamaban cohortes. Los cohortes eran grupos de 600 personas. Y luego eso se dividía una sexta parte en 6 grupos de 100. Y esos necesitaban un centurión. La cohorte, los de 600, necesitaban un tribuno. Ese era el que dirigía, el tribuno. Pero cuando eran los grupos de 100, el líder era el centurión. Pues este era Cornelio, un centurión. Tenía a su cargo el manejo de 100 soldados y la Biblia nos enseña que la compañía que él lideraba estaba identificada con el nombre de la Italiana. Dice la palabra de Dios aquí que él era un hombre religioso, era un hombre piadoso, era alguien que tenía temor de Dios. Era un hombre que se había volcado a la práctica de los rituales del judaísmo, pero no había sido circuncidado. No era un hombre circuncidado, pero tenía una vida en donde visitaba las sinagogas, escuchaba la palabra de Dios. En cuanto a su conducta religiosa, no era un hombre volcado a la bebida ni a comidas inmundas. En cuanto a su moral, era un hombre puro, tenía todo el aspecto de ser un creyente, pero no lo era. Temeroso de Dios. Era un hombre religioso. Y ahora un ángel de Dios, el Espíritu Santo, comenzó a actuar. Un ángel fue movilizado, se presenta a Cornelio y le empieza a dar indicaciones precisas. Tenía que ir de Cesarea a Jope, recorrer una distancia de 48 kilómetros, la cual lo hicieron 2 de sus servidores y un soldado de su confianza. 3 hombres envió hasta Jope, y allí pegadito al mar, siempre ligado al viejo oficio de pescador, Pedro vivía en la casa de un hombre que era curtidor. Y el Espíritu Santo da todas las indicaciones cómo encontrarse con Pedro y que Pedro viniera hasta Cesarea, se caminara esos 48 kilómetros y le predicara la palabra. Todo esto que vemos acá sucedió en 4 días. El tiempo que los servidores de Cornelio fueron a buscar a Pedro y el tiempo que Pedro demoró en venir a Cesarea, todo eso sucedió en 4 días. Y ahora Pedro había tenido una visión. Había subido a la azotea, a la terraza, y vio una bolsa llena de reptiles y de animales inmundos, y una voz del cielo que le dijo: Pedro, mata y come. Pedro, escandalizado, dijo: Señor, yo no puedo comer cosas inmundas. Y esa voz del cielo le dijo: no llames inmundo lo que ya Dios limpió. Y todo eso era porque en el concepto de un judío, un gentil era inmundo.
Al gentil se le llamaba perro de una forma despectiva. Y Dios le había dado esa visión en ese lienzo, porque lo estaba preparando el corazón misionero de Pedro para que él fuera para predicar la palabra a Cornelio y a los que estaban allí. Dios estaba preparando al misionero, el Espíritu Santo estaba en los detalles de la cita divina. Así que ahora Pedro es entrevistado por estos hombres y luego se quedan a dormir en esa noche y al otro día ya temprano salen de camino rumbo a Cesarea, 48 kilómetros de caminata para llegar a donde estaba este hombre Cornelio. Pues veamos aquí un poquito, dice la palabra de Dios aquí en Hechos capítulo 10, versículo 23. Dice, entonces haciéndole entrar los hospedó, es decir, al soldado y a los 2 hombres de confianza que envió Cornelio. Los 3, dice Pedro, los hizo entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Ya se hizo más grande la delegación, ¿no? Otros se sumaron, verso 24. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Este hombre Cornelio dice, aquí este ángel me está anunciando un encuentro importante. Dios va a obrar, Dios va a hacer algo grandioso. Ese hombre Cornelio no era un hombre egoísta y llamó a sus parientes y a sus amigos, vengan aquí a casa porque vendrá un varón de Dios, algo importante va a suceder, no sé exactamente qué, pero vengan, estén aquí conmigo. ¿Entienden lo que estaba pasando ahí, no? Y el Espíritu Santo trabajando en esa cita divina. Ahora mire cómo sigue, hermano, verso 27. Y hablando con él, o sea, Pedro, entró y halló a muchos que se habían reunido. Así que algunos de ustedes, hermanos, debería orar a Dios por una cita divina y juntar a su familia y a sus amigos en su casa y llevar al predicador ahí. ¿Entiende lo que debemos hacer? Pues aquí hay un modelo para nosotros. ¿Y qué impide que hagamos esto? Tienen un techo, tienen una casa, hay una silla y tenemos lugar y tenemos conocidos y podemos invitarlos a la casa y podemos llevar al predicador y oír el mensaje de Dios en la casa. Una cita divina, hay que orar por eso. Ahora avancemos aquí un poquito, hermano. Dice ahora versículo 34, Hechos 10, verso 34. Lo mismo hizo Felipe. ¿Qué hace el predicador? Abre la boca. Abre la boca, observe Hechos 10, verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué dijo eso? Porque entró y vio todo un montón de gentiles y Pedro ya sabía en su corazón que él tenía que predicarles el evangelio. Y de pronto dijo, pero ¿cómo es esto? Si había que predicarle a los judíos nada más y estos son todos gentiles aquí. Por lo menos la mayoría eran gentiles. Y dice, ¿qué está pasando acá? Dice Pedro. Y empieza a entender la visión del lienzo y de los animales y los reptiles y todo eso que envió. Y entonces él se da cuenta, Dios me está llamando a gente que en nuestro pensamiento judío pensábamos que era gente inmunda, despreciable. Pues ahora entiendo, Dios me trajo para que les predique el evangelio y tengo que abrir la boca. Y abrió la boca el predicador y se puso a hablar. Y usted ya sabe lo que sucede cuando la palabra de Dios es predicada. Ahora, ¿qué predica? Felipe predicó el evangelio. ¿Qué es lo que tiene que hablar una persona en una cita divina? El evangelio, siempre el evangelio. En esa cita divina en la casa de Eneas, Pedro predicó el evangelio. Y ahora Pedro está en la casa de Cornelio, en una cita divina. Entiende ahora qué es lo que está sucediendo y se pone a predicar el evangelio. Pero qué cosas. Mire, observe aquí, por favor, versículo 39. A usted debería leer todo el capítulo en su casa, ¿no? Porque es apasionante. Pero mire, versículo 39, dice Pedro, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. A ver si se da cuenta que se predica en una cita divina. Dice, nosotros venimos a hablarle de Jesús,
que lo crucificaron colgándolo en un madero, pero Dios lo resucitó. ¿Qué es el evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. ¿Entiende lo que estaba predicando Pedro? El evangelio. Dice, lo mataron crucificándolo en un madero, pero resucitó. Hay buenas noticias para dar y preparen los corazones, porque eso es lo que vengo a hacer con ustedes, le dice Pedro. Le vengo a hablar de las buenas noticias. Dice ahora allí, hermano, versículo 43. Dice la palabra de Dios. Estábamos en el 40, perdón, estábamos en el 40. Dice, y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y pone énfasis. Ahora quiero que ponga atención a esto. Ahí está el auditorio, los amigos y los familiares del centurión. Ahí están los hombres que acompañaron a Pedro desde Jope. Y ahora Pedro está hablando de Jesús. Dice, al que mataron crucificándolo en un madero. Ahora usted piense, el centurión es un soldado romano. Cuando Pedro le dijo eso, piense lo que era el corazón de ese hombre. Porque ese hombre estaba pasando toda la escena tras escena en su mente. Quiere decir que lo golpearon, quiere decir que lo humillaron, quiere decir que lastimaron su cuerpo con el flagrum, con el látigo. Quiere decir que ese hombre fue acusado de sedición, de rebelión contra el César y lo llevaron a la cruz. El centurión entendió todo mientras Pedro estaba diciendo el modo en que Jesús murió. Todo eso pasaba por la mente porque él sabía, como centurión, el castigo que hacían los romanos a los que se oponían al César. Es decir, que él estaba teniendo una comprensión exacta de cómo Cristo murió en esa cruz. Y ahora él se iba a enterar que el propósito de esa muerte era para salvación de él y perdón de pecado. Pues Pedro incluyó eso en su discurso. Observe el verso 43. Dice, Pedro dice, y de este dan testimonio todos los profetas, o sea, acerca de Cristo, ¿no? Dice, de este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ahí está el centurión, dice, todo ese sufrimiento extremo, todo ese castigo humillante, esa muerte dolorosa en la cruz fue por mí, porque si yo creo en él recibiré perdón de mis pecados. Imagina el corazón de ese hombre, de este hombre centurión, de este hombre que la Biblia nos dice, hermanos, que se llamaba Cornelio. Wow, qué experiencia para ese hombre, ¿no? Y yo pienso también, voy más allá y digo, qué gozo cabría en su corazón. Esto es bueno para mí y es bueno para mi familia y los amigos que invité. Claro que algo importante iba a suceder ese día en su casa. ¿Quiere saber qué pasó? Una cita divina. Y es con final feliz. Observe dónde está el final feliz. Versículo 44. Ahí comienza el final feliz. Y mientras aún hablaba Pedro, estaba predicando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los que lo acompañaron desde Jope, ¿no?, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Imagínense, no solo Pedro, que no entendía al principio, después se dio cuenta la cita divina, pero los que le acompañaron a él, que eran judíos, dice, pero ¿cómo puede ser? Estamos viendo el Espíritu Santo descender sobre estos hombres que están escuchando la predicación. El Espíritu Santo está entrando en su vida. Ellos también son pueblo de Dios, atónitos, los ojos abiertos, la boca abierta, mirando qué está pasando aquí. Y el Espíritu Santo obrando con poder sobre la predicación de Pedro. La Biblia dice el discurso, tremendo sermón para nosotros. Este sermón que Pedro da es como una síntesis del que predicó en Pentecostés en el capítulo 2 de Hechos. Es el mismo mensaje, pero sintetizado, hablando del Cristo crucificado y resucitado y hablando de que todo aquel que cree en Él tiene perdón de sus pecados. Dice, y recibiréis el Espíritu Santo, todo como dijo en el capítulo 2. No se predica un mensaje en un lugar y otro en otro. El Evangelio es uno solo. Y así hay que predicarlo.
No necesita aditivos, hay que predicarlo así como es. Cristo muerto, sepultado y resucitado. Y miren qué cosa hermosa termina en este final feliz, verso 47. Y entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Dice Pedro: son gentiles, yo sé, yo me doy cuenta de eso. El evangelio era para los judíos, ¿y cómo puede ser que el Espíritu Santo está obrando en los gentiles? Esto es una obra de Dios, no hay ninguna duda. Ellos también fueron sellados con el Espíritu Santo, son nuestros hermanos en la fe, somos de la misma familia. Y para que no quede duda ni se forme una discusión, dice: ¿hay algunos de ustedes que cree que se les impedirá ser bautizados en agua? No, bautícelo, no hay ninguna duda. Fueron salvos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y entonces Pedro les mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y aquello era una felicidad, hermano, todos salvos, todos han creído en Jesús como el Salvador, fueron bautizados. Y Cornelio y los suyos dicen: Pedro, por favor, muchachos, por favor, quédense unos días con nosotros aquí. Háblennos más de la palabra de Dios, háblennos más del Salvador. Pues eso es lo que dice la última frase: le rogaron que se quedase por algunos días. Gente que tenía hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Cómo obra el Espíritu Santo en una cita divina, ¿no? Nosotros no lo comprendemos, pero Él organiza todos los detalles. Y las citas divinas terminan con un final feliz, gente creyendo en Jesucristo como el Salvador. Pues le daré algo más en esta noche, hay mucho más. Pero aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, ahora en el capítulo 16. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16. Y yo no sé el tiempo, pero ya estamos entrando en el final del mensaje, hermano. Ya hemos transpirado lo suficiente, ¿no? Pero observe aquí, este capítulo 16 es maravilloso, hermano. Primero Pablo se encuentra con Timoteo y anda allí por las ciudades de Derbe y de Listra. Y luego tienen la visión del varón macedonio. Ese varón que se les apareció en la visión y le dijo a Pablo: pásanos a ayudar. Y Pablo dice así, observe versículo 10, Hechos 16, verso 10. Dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora, hermanos, Pablo empieza ese ministerio y ahora vamos a tener frente a nosotros la conversión de la primer mujer europea. Lo que vamos a leer a continuación es la llave que Dios utilizó para abrir el corazón de una mujer europea, la primer mujer europea que se convierte a Cristo. Ahí está la visión, el varón macedonio. Pablo vio la visión y entendió que el varón le dijo: pásanos a ayudar, venite aquí. Macedonia, Filipos, ese era el campo de trabajo nuevo. Y ahora Pablo dice: rápidamente entendimos que nos llamaba para predicar el Evangelio. Ahora mire cómo llega ahí. Yo no tengo la precisión, pero en un viaje que se hace entre una semana y 10 días, tuvieron viento a favor y en 2 días y medio, casi 3, llegaron ahí rapidito. El Espíritu Santo actuó rápido. Es un detalle al margen. Observe versículo 11. Dice la palabra: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Allí había aguas termales y allí fue donde el gran Alejandro Magno conquistó y sentaron una base militar, y ya hemos estudiado en otro mensaje algo de eso. Pero esa es la región donde llega Pablo ahora, a la región de Filipos, para predicar la palabra de Dios. Y mire cómo el Espíritu Santo prepara la cita divina. Pues entremos a conocer la cita divina. Versículo 13. Dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos
hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahí dice, estamos una tardecita, acalorado, vámonos allí al río a respirar un poco de aire puro. Vámonos a Grido, un heladito. Hay un poco de aire fresco. Y ellos buscando ese aire fresco, pero el Espíritu Santo había preparado una cita divina. Y encuentran allí un grupo de mujeres. Para que se organice una sinagoga se precisaba una base de 10 judíos, de 10 varones judíos. Parece que allí no había nada de eso, entonces las mujeres, como tenían temor de Dios, se reunían en el río. Pablo comenzó a ver esas mujeres y empezó a comprender que esto se trataba de una cita divina, de algo que el Espíritu Santo había preparado. Y observe lo que sucede, versículo 14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Allí estamos, otra vez junto al río, un grupo de mujeres. Y el predicador tiene que abrir su boca. Y el predicador tiene que hablar del Evangelio. Y allí entre esos grupos de mujeres había una que se destacaba. Hoy le dirían una mujer empoderada, era una mujer de negocios. Ella era una mujer de la ciudad de Tiatira. Y su oficio, o a lo que ella se dedicaba, era a vender ropa roja, teñida en roja, en púrpura. Dice aquí la palabra de Dios que era una vendedora de púrpura. Ahora, la púrpura, hermanos, era una sustancia muy costosa que se sacaba de los caracoles marinos. Con los años se empezó a hacer de otro modo. Pero en este tiempo era algo que se sacaba de los caracoles marinos y llevaba toda una preparación. Y la ropa de púrpura era muy cara, era ropa palaciega, la que usaban los reyes, la gente importante de la alta sociedad. Y esta mujer se dedicaba a esa actividad, a esa clase de negocio. Era una vendedora de ropas teñidas en púrpura. Y a ella empieza a pasar algo precioso. Observe 4 cosas allí. Dice que era una mujer que adoraba a Dios. Igual que Cornelio tenía inquietudes espirituales. Igual que el eunuco que leía Isaías tenía inquietudes espirituales. Era una mujer que adoraba a Dios, quería acercarse a Dios, pero todavía no había conocido la salvación. Y allí, con esa inquietud espiritual, se juntó con otras mujeres y llegó el predicador y llegó Pablo y comenzó a hablar la palabra. La segunda cosa importante que sucedió, dice, y escuchaba la palabra. Ese era el mensaje que su alma necesitaba, era el mensaje que su corazón inquieto andaba buscando, era el mensaje del Evangelio, un varón de Dios predicando la palabra, el Espíritu Santo obrando en esa cita divina. La mujer adoraba a Dios, la mujer escuchó la palabra, y ahora algo precioso sucedió en ese verso 14, dice, y el Señor abrió su corazón. No es que Pablo le dio un mensaje emotivo. Pablo predicó el Evangelio, predicó la palabra de Dios y Dios actuó sobre el predicador y sobre el mensaje y abrió el corazón de esa mujer, preparándolo para recibir a Jesucristo como el Salvador. ¿Entiende lo que estaba pasando? Cómo el Espíritu Santo obra de una manera maravillosa. Lo vimos con el eunuco, lo vimos también allí con Cornelio, lo vimos con Eneas y ahora lo estamos viendo con esta mujer, Lidia, la vendedora de púrpura. Y mire la cuarta cosa que sucedió, versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, y ahí empieza aquel principio, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ella le dijo esto a los misioneros, a los predicadores. Lea todo el versículo 15 conmigo. Dice, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Pablito entendió que no hay que discutir con las mujeres. Dice, nos obligó a quedarnos en su casa. Hermano, ella le estaba diciendo, no tenemos sinagoga. No tenemos iglesia local, pero tenemos necesidad de predicación. Pues aquí está nuestra casa, aquí está nuestro techo, aquí están las paredes.
Yo fui salva, tengo un corazón agradecido a Dios, dice Lidia. Mi familia fue salva, todos hemos sido bautizados dando testimonio de nuestra fe en Cristo, de una nueva vida. Pues ahora quédense y usen nuestra casa para predicar la palabra. Y qué manera de hablar, ¿no? Que Pablo dice, y nos obligó a quedar. Es decir, sí o sí, tenían que quedarse. Y ahora empieza otro ministerio en Filipo. El varón macedonio le dijo, pásanos a ayudar. Ellos entendieron que le llamaba para predicar el evangelio. Comenzaron allí junto al río. Y ahora le sacaron un espíritu inmundo a una chica que le daba ganancia a unos que fabricaban templos de plata. Y ahora le sacaron el espíritu inmundo con la predicación y le arruinó el negocio a esa gente. Y ahora Pablo y Silas son puestos en la cárcel y apaleados con varas y puestos en el calabozo de más adentro. Y ahora allí ese día dice que era la medianoche y dice, y Pablo y Silas cantaban y los presos los oían. Eso dice ahí, capítulo 16, verso 25. Pero dice el verso 26 que entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Había una cantidad de presos, no era solo Pablo y Silas, mucha gente estaba preso. Pero Pablo y Silas cantaban, los presos los oían, ellos estaban dando testimonio de su fe a través del cántico, estaban manifestando la confianza, la esperanza, la fe en Cristo. Y de pronto se sacudió todo aquello, las celdas se abrieron, los presos que estaban encadenados en los cepos, todo eso se rompió. Y el carcelero, asombrado viendo todo eso, quiso quitarse la vida. Y Pablo le dice, no hagas eso, pues todos estamos aquí. Y entonces ahí observe, leamos lo que ya conocemos, versículo 30. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso dijo el carcelero a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta maravillosa, verso 31, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Wow! Hermano, no hay que ir al seminario para dar ese mensaje tan contundente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No necesito agregar más nada de esa prédica. Ya está el mensaje ahí. ¿Y qué sucedió? Pues observe conmigo, verso 32. Dice Pablo, y les hablamos la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Porque ¿qué es lo que sucede en una cita divina? El predicador tiene que predicar. Así como el sembrador sale a sembrar, el predicador tiene que predicar. El Espíritu Santo había preparado todo eso. Predicaron la palabra, verso 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El carcelero fue salvo, su familia fue salvo, tal como Pablo le dijo. Dice, pero antes de bautizarnos, venga aquí, hermano Pablo. Y le curaron las heridas porque le habían dado una paliza tremenda, hermano. Eso está ahí del verso 22 al 24 escrito. Le habían golpeado con varas, los habían lastimado. Y dice, ahora vamos a bautizarnos, pero antes vamos a sanar esas heridas. Y mire cómo termina, una cita divina, con final feliz. Observe, versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿De qué? De haber creído a Dios. ¡Wow! ¿Qué más, hermano? Buena predicación, bautismo y ahora una mesa servida con comida. Y allí había alegría, había gozo. El carcelero dice, y toda su casa estaban felices por haber creído en Dios. El resultado de una cita divina, lo que nosotros necesitamos buscar, lo que nosotros necesitamos orar, una cita divina con final feliz. Hace como 20 años atrás, el mundo empezó a hablar de algo que llamaban citas a ciegas, eso por la internet. Un hombre, una mujer se juntaban en un lado, no se conocían. Eso ha hecho que terminaran muchos abusos. Muchos niños fueron abusados por personas mayores que se hacían pasar por niños y hacían encuentros. Y muchos de esos encuentros, citas a ciegas, terminaron en muerte, en tragedia.
Pero esto es una cita divina. No tiene nada que ver con esa clase de cita pecaminosa y diabólica. Esto es una cita divina preparada por el Espíritu Santo para que al final de esa cita haya gente salva por Jesucristo. Y ahí estaban, hermanos, ahí estaba el eunuco, ahí estaba Eneas, el que había sido paralítico por 8 años. Ahí estaba Cornelio, el centurión. Ahí estaba Lidia, la vendedora de púrpura. Ahí estaba el carcelero y toda su familia. Todos ellos eran personas y familias felices como resultado de una cita divina, de algo que el Espíritu Santo preparó y utilizó a predicadores para llevar el mensaje de salvación. Ahora hay alguien aquí, o quizás alguien que va a ver el video y esta prédica. Quizás usted nunca tuvo una cita divina, nunca tuvo un encuentro con Dios. Y quizás alguien que nos va a mirar, o alguien aquí que aún no ha conocido a Jesucristo como el Salvador, tendrá que prepararse para un encuentro con Dios. Esa es una cita divina. Tendrá que recorrer hacia atrás, hacia 2000 años atrás, hacia el monte Calvario, donde levantaron la cruz, donde crucificaron al Señor Jesús, donde Él allí murió por nosotros los pecadores y derramó su sangre para lavar todo nuestro pecado y para darnos una salvación eterna. Hay gente que va a escuchar este mensaje o ver esta predicación y va a necesitar de ese encuentro con Dios, de esa cita divina, de verse cara a cara con el Señor por medio de la fe frente a la cruz y ser salvo por Jesucristo. Jesús murió en esa cruz para que seamos salvos. No hay ninguna duda. Dios llama a los pecadores todavía porque Dios tiene misericordia. El amor de Dios está vigente y el amor de Dios se manifiesta para salvación de todos los hombres. La gente necesita esa cita divina, un encuentro con Cristo por medio de la fe para ser heredero de la vida eterna. Pues este es el tema que ha despertado mucha inquietud en los últimos días, pero debe crear una inquietud en nuestro corazón, de que nosotros tenemos que pedir a Dios cita divina, que Él ponga en nuestro camino personas que tengan el deseo de escuchar el mensaje del Evangelio, personas que tengan interés en escuchar la palabra de Dios, personas que estén perdidas y por medio del mensaje del Evangelio encuentren a Jesús como el Salvador, el camino al cielo, a la vida eterna. Citas divinas es algo que nosotros necesitamos pedir al Señor. Vamos a hablar con Dios, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, queremos darte tantas gracias en esta hora por tu palabra. Y gracias, Dios, porque tú puedes obrar hoy y puedes levantarnos a nosotros como instrumentos útiles para anunciar el mensaje del Evangelio. Como estos hombres que abrieron la boca para hablar acerca de Cristo y de la salvación. Y ayúdanos, Padre, que esa sea la realidad en nuestra vida personal, en nuestra vida como iglesia, que seamos anunciadores del glorioso mensaje del Evangelio, del glorioso mensaje de salvación eterna en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a que nosotros tengamos esas citas divinas y podamos ser de bendición a gente, guiándolas a Jesús como el único y suficiente Salvador. Bendice tu palabra, Dios. Bendice nuestras vidas y ayúdanos a tener frutos que te honren y que te glorifiquen. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.